propagar tus propias plantas puede darte tantos beneficios en el jardín, en lugar de sembrar semillas directamente y tal vez perderlas por insectos o animales. Ahora todo está controlado, un buen ambiente para traer tus pequeñas plántulas y luego puedes plantarlas. Y el video está mirando diferentes formas de hacerlo y algunos métodos bastante simples que puedes usar sin gran gasto. Y estamos empezando aquí en la casa, porque el alféizar de una ventana ofrece muchas opciones, principalmente por la temperatura, porque tienes el calor ambiente de la casa que puede poner en marcha tus semillas. Y las semillas necesitan un poco más de calor para germinar de lo que necesitan las plántulas para crecer. Por eso es una forma muy eficiente de germinar tus semillas, donde ya hay algo de calor como en la casa. Y hasta hace calor durante la noche si lo haces. Digamos en un invernadero, a menudo tienes noches bastante frescas que realmente ralentizan el proceso, así que aquí tienes algunos ejemplos. Aquí está la lobelia, en realidad semillas de flores que sembramos hace un par de semanas, y son tan pequeñas estas semillas que apenas puedes verlas, y por eso las hemos hecho en una bandeja que vamos a desenterrar. Veremos eso en un minuto y mantienen la pequeña capucha puesta, mantiene la humedad. Y de manera similar, aquí tenemos albahaca que sembramos hace solo 2 días. Y todavía puedes ver las semillas, en realidad están en la parte superior y hay algunas que en solo 2 días ya están empezando a germinar. Puedes ver las pequeñas raíces saliendo. Las semillas no necesitan ser enterradas profundamente y puedes ver lo que está pasando. Estoy haciendo un pequeño ensayo aquí con algo de vermiculita también, así que compost diferente y vamos a dirigirnos al invernadero y echar un vistazo a ver qué está pasando allí. Este es mi invernadero, donde estoy cultivando en esta área. Aquí que no es lo suficientemente grande para 1/4 de acre, 1000 metros cuadrados, puedes hacer mucha propagación en un área realmente bastante pequeña, en parte mediante el uso de bandejas que son un uso muy eficiente del espacio, por ejemplo, una bandeja de módulo como esta que tiene 60 celdas. Y por lo tanto puedes meter muchas plantas en una bandeja como esa y está hecha de plástico, por lo que no se desmorona. Después de un uso, estas bandejas tampoco necesitas enjuagarlas o limpiarlas o hacer algo después de cada uso. Simplemente sacamos nuestras plantas y luego las rellenamos y plantamos de nuevo. Y este invernadero en el que estamos aquí es un espacio muy agradable y cálido si el sol está afuera. Pero hoy en realidad no hace sol en absoluto y no hace mucho más calor aquí que afuera. De hecho, en este momento son 12 grados y medio centígrados, 54 Fahrenheit. Y así, aunque la protección, y allí hay un marco frío que uso ocasionalmente para las plantas, esa es otra opción. Actualmente son solo 10 grados centígrados, 50 Fahrenheit, así que es principios de primavera, inicios de abril y si el sol sale entonces, vaya que las cosas empiezan a moverse. Otras opciones para módulos, por ejemplo, poliestireno. Si puedes comprarlo, no es fácil encontrar estos ya. Lamentablemente, y de hecho, esta bandeja la he mantenido desde alrededor de 1985 cuando la compré y se ha reutilizado muchas veces desde entonces, 2 o 3 veces al año tal vez, y por lo tanto se dirige hacia 100 usos ahora y sigue funcionando. Ha estado perdiendo un poco de sus bordes, pero básicamente, en bandejas como esta puedes cultivar plantas hermosas. Hay suficiente compost. Allí, por ejemplo, esas lechugas y guisantes que están listos para plantar. De hecho, estaban listos hace una semana, veremos eso. Sabes el tamaño de la plantación. Es otro factor, mientras que estas bandejas de módulos, las clásicas, no tienen tanto compost en ellas, por lo que son muy adecuadas, por ejemplo, para una bandeja de lechuga como esa. Y ves lo bonitas que son estas lechugas también. Así que son diferentes variedades de lechuga que pinchamos en el compost, en esta pequeña bandeja de plástico. Y luego son bastante fáciles de sacar de allí. Y significa que puedes plantarlas sin ningún daño a la bola de raíz. Así que esta propagación se trata de poner en marcha las plantas de una manera eficiente, muchas de ellas en un espacio pequeño. Y plantarlas estás ahorrando tiempo, estás ganando productividad. Esto simplemente se llama una bandeja de semillas, que es una opción simple para llenarla, no demasiado llena con compost, y luego sembrar semillas. Hay semillas pequeñas que funcionan bien para el despicado, que también veremos, y puedes ver, por ejemplo, aquí tengo una bandeja de semillas. Cultivamos muchos cempasúchiles franceses, así que esos son cempasúchiles franceses enanos.
que vamos a estar despicando la próxima semana en pequeñas celdas de módulos y luego serán plantados entre tomates y alrededor del jardín. Y también hay algunas rudbeckias, así que puedes hacer diferentes siembras en una bandeja. Como esta, a menudo las hacemos en líneas a través y obtenemos muchas semillas que brotan a la vez. Y es una forma bastante eficiente de hacerlo porque puedes sembrar tus semillas en un día diferentes tipos, todas en la bandeja, juntas, así. Y finalmente, en términos de estas bandejas, te mostraré esta, así que volveremos a esto en un minuto, así que eso es apio. El apio es una semilla muy pequeña, así que apenas puedes verlas y tampoco quieren luz sobre ellas. Así que simplemente las esparcimos por encima allí, y eso fue el 22 de marzo, así que 22. Hace 2 semanas, un poco más, y las germiné en el alféizar de la ventana en el conservatorio, y ahora están creciendo aquí sobre el lecho caliente que veremos en un minuto, y van a ser despicadas. Te mostraré un poco de despicado de apio. Finalmente, hay una opción. Con todas estas cosas que te he mostrado hasta ahora, todas son de plástico y no son ideales. Puedes reutilizarlos a menudo, pero si prefieres, esto es un bloqueador de suelo. Y es un pequeño dispositivo simple con el que lo llenas, lo empujas hacia abajo en un cubo con compost húmedo. Lo llena realmente, levantas eso y tienes una bandeja a mano y presionas los pequeños bloques allí. Luego tienes en este caso 20 bloques pequeños. Probablemente esto sea un poco pequeño en realidad, pero han funcionado. Y de hecho, luego siembras tus semillas en los pequeños bloques y así fue como comencé. Estas cebollas, por ejemplo. Así que sembré múltiples semillas en los pequeños bloques con semillas de cebolla y luego trasplanté los pequeños bloques a esto. Bandeja de compost para macetas. Existe otra opción. Hay numerosas maneras de hacerlo. Una vez que entiendes los principios de lo que estás haciendo, puedes jugar con diferentes versiones de eventos. Pero una forma sencilla de evitar trabajo es cultivar tus plantas en la menor cantidad de compost posible realmente. Y por eso amo estas bandejas. Probablemente son mis favoritas porque son 60 plantas. No hay mucho composite. Y estas plantas están listas para salir en esta etapa. Así que veremos. Te enseñaré a sembrar estas pequeñas plantas en un minuto. Cómo proporcionar el calor que estas semillas necesitan para empezar. Así que ese es el momento crítico, las primeras 2 semanas entre la siembra y la germinación y luego el primer brotecito. Estoy en un periodo de crecimiento con un semillero caliente, así que esto es en realidad un marco lleno de fresco, estiércol estable, eso es caca de caballo y paja, que se calienta en 2 días a 60 grados centígrados, 140 Fahrenheit. Y el calor de eso está subiendo a través de lo que tenemos un marco de madera encima de él que es sosteniendo todas estas diferentes bandejas con semillas o plantas jóvenes y simplemente les está ayudando a empezar. Y por lo tanto, principalmente estamos usando esta bandeja para nuestra etapa de plántulas para la germinación y la etapa de plántulas y luego las trasladamos a una parte no calentada del invernadero en otro banco. O pueden ir en este palet. Esta es una opción útil en la primavera, porque a menudo, a medida que las plantas crecen, puedes comenzar a germinar muchas semillas en un área cálida y luego de repente tienes tantas plantas, ¿dónde ponerlas? Antes de que estén listas para salir, así que acabamos de poner este palet en la parte superior con un cultivo que todavía crece debajo, por lo que es una especie de uso apilado del espacio. Si no tienes una cama caliente, lo cual sospecho que la mayoría de las personas no tendrían, entonces un propagador eléctrico, cables de calentamiento, cualquier variación en el tema, pero estás usando electricidad, es una opción muy viable, o el alféizar de la ventana, obviamente, que ya hemos discutido y en realidad para muchos jardines, un alféizar de la ventana probablemente sea suficiente porque puedes germinar tantas semillas en un espacio tan pequeño. Por ejemplo, tenemos aquí tomates, algunas semillas seguras del año pasado para el hogar que han brotado fuertemente. Y fueron sembrados el 21 de marzo. Eso fue en el equinoccio y ahora es el 8 de abril. Así que son 18 días y vaya, estos están listos para ser desenterrados. Así que las ventajas de germinar semillas
en una bandeja pequeña como esta y luego desenterrarlos, es que has logrado usar el preciado calor para cultivar muchos plantones. Quiero decir, no usaré todos estos, pero hay hasta 60 tomates allí, 60 plantas de tomate, y todas han comenzado las primeras 2 semanas de su vida en esa cantidad de espacio. Sabes, es un método eficaz para germinar muchas semillas. Eso es siempre que parezca trasplantable, lo que sucede con la mayoría de las semillas. Y solo para contrastar aquí tenemos el apio y el apio nabo. Entonces, probablemente hay unos 200 apios nabo, más de los que usaré, pero quería garantizar que tuviera suficientes. Y finalmente, en esta pequeña parte del video de propagación, tenemos una bandeja aquí donde sembramos albahaca hace 2 días. Y lo cubrimos con un poco de compost y aún no veo ningún movimiento, pero realmente no esperaría verlo. De hecho, sé que una semilla está germinando en la parte superior. Así que se están beneficiando del calor. Siento el calor del semillero. El termómetro muestra la temperatura del invernadero en la línea superior. Ahora es 13.4, ha aumentado un poco. Y la línea inferior es de un pequeño inserto en una bandeja de módulos, que simplemente me permite saber cuál es la temperatura real en el compost aquí. Lee 19.4 equivalente a 67 Fahrenheit. Así que puedes ver cómo el lecho caliente está dando un buen impulso al calor del compost en el que estas plántulas están comenzando la vida, en su mayoría. Cómo realmente siembras las semillas depende de qué es la semilla, cuán grande es, y obviamente todas las otras opciones, lo que tienes a mano. He cubierto la siembra múltiple en muchos videos, míralos. Pero aquí hay un ejemplo de remolacha. Las semillas de remolacha son bastante grandes, por lo que son fáciles de contar. Y ponemos 4, hicimos un pequeño agujero en el compost allí, pusimos 4 semillas, y he aquí que tenemos 4 plantas. Eso no siempre sucede. Algunas semillas de remolacha germinan más de una, y obtienes más, por lo que tienes que adelgazarlas. Pero de todos modos, estamos apuntando a 4 remolachas en cada celda. Si piensas que esto es una bandeja con 60 celdas como esa, son 240 remolachas. Por ende, puedes cultivar muchas plántulas eficientemente usando técnicas de siembra múltiple. La siembra múltiple no es adecuada para todo, como las semillas de apio que son muy pequeñas o los tomates. También, porque aquí lo que hicimos fue sembrar muchas variedades diferentes todas en una bandeja e incluso algunos pimientos allí. Esto fue hace unas 2 semanas. Y desde entonces han estado en pleno ajetreo. Y puedes ver que ahora están bien germinados. Crecieron bastante debido a su inicio de vida en el invernadero, especialmente los primeros, que se volvieron bastante altos. Esto es posible al desplantar, variando los tallos. Así que desplantar te da una forma de corregir algunos problemas potenciales y hacer las plantas un poco más robustas. Así que todas estas diferentes variedades de tomates vamos a desplantar ahora en bandejas de módulos. Después de eso los colocaremos en unas 2 o 3 semanas. Pero la etapa de desplantar es muy simple. Solo estás sacando plántulas de una bandeja de semillas así. Ahí está un apio, por ejemplo. Y ya he llenado esta pequeña bandeja, empujándolo adentro con compost. No es nada preciso. Sabes, un poco de raíz se obtiene. Quizás se pierde en el camino o con suerte no. Y solo haces un agujero lo suficientemente grande para meterlo. La raíz no necesita descender verticalmente. Así que ahí tenemos apios que van de aquí para allá. Es bastante rápido y fácil y luego seguirán creciendo. Estos estarán listos para ir al jardín probablemente en unas 4 semanas desde ahora. ¿Qué compost es recomendable usar? Bueno, hay una elección tan increíble allí afuera que en realidad es bastante difícil elegir o saber cuál es bueno y varían de año en año. Así que hay un poco de suerte en esto. Estamos hablando aquí sobre compost para macetas, conocido como tierra para macetas en Estados Unidos. Entonces es algún tipo de compost que va a tener una buena cantidad de nutrientes y también un buen drenaje, y es ahí donde a veces podrías estar considerando agregar algo como eso que es el vermiculita para mejorar el drenaje, pero principalmente deberías poder comprar lo que se llama un compost multiusos, o todo uso que es bueno para todo, desde la siembra hasta el desprendimiento, para criar una pequeña planta
e incluso para trasplantar. Y cuando encuentras uno bueno, tal vez no sea mala idea seguir con él. He estado usando el de West Riding durante mucho tiempo ahora. Crece un gran compost, pero aquí estamos haciendo en realidad una pequeña prueba. Siempre estoy probando nuevos. Es fascinante ver las diferencias. Estos son 4 composts diferentes que puedes comprar en este momento en el Reino Unido. Y puedes ver que hay una gran diferencia en el tamaño de las plantas allí y de estos 4 pequeñas bandejas con 6 plantas en cada una. Las plantas más grandes en este momento son las únicas de las 4 que no son orgánicas. Eso sucede bastante a menudo. He notado que tienes un increíble aporte de nutrientes de los nutrientes sintéticos químicos, pero lo que puede suceder luego es que de repente se agotan y tu planta tal vez no sea tan buena a largo plazo. Así que ya sabes, es un poco de vaivenes. Pueden elegir, pero será interesante. Vamos a mantener estas plantas un poco más de tiempo y ver qué sucede. Quiero decir, aquí por ejemplo tenemos una bandeja de menos. Eso es composto orgánico. Así que puedes ver que al final hay muchos nutrientes allí. Con el composto orgánico, a veces solo tardan un poco más en empezar. Entonces has cultivado estas hermosas plantas y luego llega el momento de la decisión cuando están listas para salir al suelo. Y a menudo planto bastante pequeño. Así que te daré algunos ejemplos de la etapa en la que planto para darte algunas ideas. Por ejemplo, mira a estos chicos, no son muy grandes. Estos son en realidad nabos multizona y ya hemos plantado los más grandes y dejamos estos en la bandeja por unos días más. Y estoy muy contento de plantar estos nabos cuando no son más grandes que esto. Esto funciona. Así que no tengas miedo de sacar plantas cuando son pequeñas. Si tu suelo está listo, si las condiciones son correctas afuera y tal vez también te estás quedando sin espacio para propagar adentro. Así que plantar plantas pequeñas puede ser un gran ahorro en muchos sentidos y las plantas pequeñas también se adaptan mejor en el suelo si tus plantas se vuelven realmente grandes o ligeramente superan el módulo, no te encuentras con este tipo de cosas. Estos son repollos. Los repollos son plantas grandes y hambrientas o potencialmente lo son y ves cómo las hojas inferiores allí, ¿no? Los cotiledones justo detrás de mi dedo se están volviendo de color pálido. Eso muestra cómo el compost del módulo está empezando a quedarse sin nutrientes y esto obviamente es un bloque muy pequeño y ya es una planta de repollo bastante grande. Así que hemos plantado tantos como voy a necesitar en realidad de estos. Probablemente no vamos a usar estos al final, pero siempre los guardo por si acaso. Eso es otra buena cosa que hacer, es simplemente mantener algunos en reserva. Pero como resultado, estos han crecido durante una semana desde que plantamos el lote principal y ahora están creciendo un poco demasiado para el compost que está ahí. Si quisieras hacerlos crecer un poco más, podrías ponerlos en un módulo un poco más grande, pero a menudo es en realidad mucho más rápido, sencillo y barato simplemente ponerlos en el suelo antes de que se hagan demasiado grandes. Y puedes ver el efecto de tener un poco más de compost en una planta muy similar. Así que esto es calabrese y estos fueron sembrados al mismo tiempo que el repollo, pero los pinchamos en un bloque de compost un poco más grande. Así que eso ha hecho un poco. Así que eso es un ejemplo de las opciones, pero las plantas pequeñas también son adecuadas. Hay una planta de rúcula, por ejemplo, que fue cultivada nuevamente en la misma cantidad de compost, no tan grande como el calabrese. Y luego aquí tenemos guisantes de 2 fechas de siembra diferentes. Y puedes ver el mismo efecto que vimos en el repollo, donde la planta de guisante más vieja se está volviendo un poco amarilla en la parte inferior, está agotando los nutrientes. Realmente necesitaba haber entrado al menos una semana antes, para mí, de todos modos, más en esta etapa. Así que esto fue sembrado una semana después del que acabo de mostrarte, así que es más joven. La siembra que realizamos el 20 de marzo tiene ya casi 3 semanas. Suficiente para que un guisante esté listo para plantar. Disfruto sembrando guisantes en esta fase o incluso más pequeños. Hice un video sobre cómo cultivar guisantes donde planto guisantes bastante pequeños. Además, en el video mostramos cómo trasplantamos las plantas de guisante de la cama caliente al suelo. Forma en que puedes simplificar este proceso, especialmente si estás cultivando en un ambiente de luz completa como este, donde las plantas son bastante robustas de todos modos, no necesitas endurecerlas.
puedes ponerlas en el suelo y cubrirlas con vellón de inmediato, como vamos a ver en un minuto. Traje una selección del invernadero. Las bandejas de módulos que acabamos de ver para mostrar que este es un gran tamaño para todas ellas, para plantar, incluso podrían ser un poco más pequeñas, pero bueno, y he hecho un pequeño jardín aquí y es el clima ideal para plantar. Es la época correcta del año para todas estas plantas, que es a principios de primavera. Todas son verduras tempranas, así que la remolacha, puedes ver cómo he hecho. Uso mi plantador para hacer un pequeño agujero para cada uno de los módulos. Eso es muy rápido y sencillo. Está en el compost que está encima de una cama de no cavar. Y luego simplemente estoy colocando el módulo y puedes ver que se mete bastante profundo, especialmente cuando tienes una planta como la col con un tallo largo. Puedes empujarla bien adentro, enterrar el tallo. Esa lechuga no quiere estar tan profunda porque no tiene un tallo largo, así que solo va así. Incluso la haba. Puedes cultivar casi todas las plantas, todas las verduras de un módulo como este para plantar. Las únicas que no hago son zanahoria y chiribía. Vamos a girarlo, voy a inclinarme bien aquí, cebolla y finalmente espinaca. Así que esta es una pequeña plantación loca aquí, muchas cosas diferentes. Espinaca, cebolla, nabo, habas. La idea de los nabos y la lechuga terminará un poco antes y luego las habas llenarán el espacio y cilantro, eneldo que también tengo aquí entre estas coles y remolachas y ahí estamos. Acabo de descubrir algunas plantas que pusimos en esta cama hace apenas 8 días, pero puedes ver que por lo tanto eran bastante pequeñas en el momento en que las pusimos, porque en realidad apenas han crecido, pero han hecho el trabajo duro de establecerse y sin demasiado daño de plagas, un poco de comida de babosa, pero nada demasiado severo, así que todavía estamos a principios de abril, apenas ha crecido nada y sin embargo ya tenemos una cama plantada con plántulas maduras, que con el clima ahora finalmente calentándose y con esta cubierta de vellón en la parte superior que está ayudando a mantener eso incluso hoy cuando no hace sol, pero hay suficiente brillo y este compost se siente caliente. El compost de superficie. El vellón está atrapando la radiación solar y convirtiéndola en calor para estas plantas, por lo que es una forma muy eficiente de hacer que tus plántulas jóvenes comiencen a crecer. Y estaría seguro ahora de que dentro de 6 a 8 semanas estaremos cosechando espinacas y lechuga y algunas cebollas de primavera y cosas así, por lo que la crianza de plantas es una excelente manera de comenzar la temporada. Gracias.